Gracias por continuar en CIPSE Noticias. Más temprano se encuentra en la línea telefónica el neurólogo Jorge Salazar Ceballos, con quien estaremos platicando de la depresión y las enfermedades neurológicas. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Fátima, un saludo para todos en el estudio y para tu público. Pues sí, el tema de la depresión, que se conmemora una fecha de la lucha en contra de esta enfermedad, ¿no? Que yo creo que hay que llamar la atención, porque la depresión pues es una enfermedad en la que el paciente pues pierde la capacidad de interesarse, ¿no? Y de disfrutar de las cosas, en donde pueden haber sentimientos de culpa o una visión pues un tanto sombría del futuro, ¿no? Pueden haber alteraciones del sueño, y que se estima hasta antes de la pandemia, que yo creo que las cifras ahora son mucho mayores, se estimaba que en México hasta un 10% de la población podía padecerla en algún momento de la vida, ¿no? Y pues es muy importante remarcar por qué o cuáles son las consecuencias de estar deprimido, ¿no? O sea, más allá de sentirse triste, el paciente físicamente puede perder peso, puede haber un empobrecimiento de sus relaciones sociales, es decir, tienden a aislarse de sus amigos, de sus familiares, de su pareja, de sus hijos, puede haber pérdida del trabajo o incluso se puede llegar a pensar en cuanto al suicidio, ¿no? El tema del suicidio, pueden llegar a suicidarse, inclusive algunos de estos pacientes cuando la depresión es muy severa, ¿no? Entonces puede perjudicar en buena medida tanto al paciente como a las personas que la rodean. Por eso es muy importante que si usted conoce a una persona que está deprimida, los familiares a veces se desconciertan un poquito, hay diversos sentimientos en torno a la persona, ¿no? Pues hay que ayudarla, ¿no? Muchas veces hay que ayudar, buscar ayuda médica pues para el enfermo, porque el enfermo en sí es muy difícil que acuda solo a buscarla, muchas veces no es del todo consciente que está deprimido, ¿no? ¿Y cómo saber si alguien está deprimido? Bueno, pues la presencia de esta sensación de tristeza o desgano, la pérdida de interés en actividades que antes le gustaban, el comer en exceso o casi no comer con respecto a un nivel previo, el tener problemas para dormir, ya sea dormir mucho o tener problemas para conciliar el sueño, es decir, que presente insomnio, que sienta el cuerpo pesado, que no pueda concentrarse o recordar las cosas. A veces se quejan de problemas de memoria, ¿no? Se les olvidan las cosas y no se pueden concentrar. O pensar constantemente en morir, incluso hasta en el suicidio. Y bueno, pues esta depresión se ha visto que se debe no solamente a acontecimientos de la vida, como ruptura de las relaciones o la muerte de un ser querido, sino que también hay factores sociales relacionados con la aparición de esta enfermedad, como la falta de empleo, como la pobreza, pero también hay factores biológicos, es decir, cambios a nivel de las sustancias químicas cerebrales, que se llaman neurotransmisores, pueden estar implicadas en la aparición de la depresión. Y aquí es donde entran las enfermedades neurológicas, puesto que se ha visto que algunas enfermedades, y te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, en donde existe un daño a nivel de las neuronas que producen principalmente una sustancia que se llama dopamina, también puede haber una pérdida de las neuronas que producen serotonina. Esta serotonina puede estar implicada en la aparición de una depresión, que se ha visto en algunos estudios que pacientes que presentan depresión 5, 10, 15 años después empiezan a presentar datos de algunas enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, o incluso la han llegado a relacionar con algunas formas de demencia, como por ejemplo el Alzheimer. Entonces esto es algo muy interesante, está visto en muchos estudios, además de que durante la evolución de la enfermedad, cuando se hace el diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad de Parkinson, tanto al inicio como en etapas avanzadas de la enfermedad, en donde puede haber cierta discapacidad para moverse en el Parkinson, pues van a predominar los síntomas motores, es decir, la dificultad para moverse con agilidad,
que puede llegar incluso a comprometer la marcha o el equilibrio, se puede acompañar de temblores. Bueno, cuando se está en una etapa muy avanzada, el paciente puede deprimirse, pero no solamente en relación a tener un diagnóstico de la enfermedad, sino que biológicamente, físicamente, nuestras neuronas pues no van a producir los niveles de serotonina necesarios para mantener una salud mental adecuada. Y se ha visto que hasta un 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden presentar depresión. Y es importante reconocerlo, ya que la depresión es algo que sí podemos tratar, podemos curar. Si lo detectamos oportunamente, medicamos a los pacientes y en muchas ocasiones pues, nos apoyamos en la psicoterapia, bueno, pues podemos llevar a cabo una mejoría muy importante de la calidad de vida de estos pacientes. Pero sí se ha relacionado la presencia de cuadros de depresión severos o de repetición con que a futuro esos pacientes desarrollen enfermedades neurológicas. Y concretamente hay estas dos enfermedades con las que se ha relacionado con muchas otras, pero sí se ha visto que años después, de momento presentan Parkinson o presentan una demencia. Y en los antecedentes del paciente está este antecedente de depresión. Por eso es muy importante acudir al médico. Así es, doctor, eso precisamente le iba a comentar, pues esto que nos informa usted es una razón todavía más para hacer hincapié en la necesidad de atender la depresión, en la necesidad de acudir a un especialista para evitar las complicaciones, no solamente en cuestión de terminar con su vida, como en muchos casos se da, sino también atender esas otras enfermedades que se pueden ir desencadenando si no se atiende el problema que se tiene en el momento. Así es, y recordar que pues la depresión es una enfermedad, ¿no? Por lo tanto, se puede tratar. Existen personas profesionales que pueden ayudarlo, en este caso los psicólogos, los psiquiatras, pero también un médico general o un médico familiar o algún otro especialista pues puede detectar el problema, ¿no? En un momento dado y canalizarlo pues, con el especialista correspondiente, ¿no? No basta únicamente con echarle ganas, ¿no? Así A es. veces así le decimos a los pacientes. No le da solamente a los niños o a las mujeres, a veces pensamos que es como una falta de carácter o de entereza, ¿no? De fortaleza, y esto no es así. A cualquier persona puede cursar con un cuadro de depresión. No es exclusiva de un nivel socioeconómico social, tampoco de alguna raza en particular. A veces pensamos que X o Y profesión o nivel socioeconómico pues se relaciona más. No, esto se puede presentar a todos los niveles. Y finalmente pues destacar que no hay que confundir la depresión con la tristeza que a veces se puede presentar pues ante las situaciones de la vida, ¿no? Entonces pues es importante reconocerla. Y en este caso los familiares juegan un papel muy importante, ya que a veces el enfermo no se percata, ¿no? Está muy irritable, se le olvidan las cosas, a veces llora y la familia curiosamente lo detecta, ¿no? Y la persona se siente mal y no sabe por qué, y bueno, pues probablemente esté deprimido. Entonces es importante acudir a consultar y tratarse, ¿no? Porque esto va a impactar su calidad de vida en el presente. Y como te acabo de mencionar, hay estudios muy interesantes que lo relacionan con enfermedades neurológicas a futuro, ¿no? Parkinson o el Alzheimer, que no es infrecuente que después del interrogatorio haya este antecedente. Así es. Doctor, pues le agradecemos muchísimo la información de esta mañana, hoy en este día también sumamente importante, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, para que la gente pueda tener esta información y pueda acudir a ustedes, que son precisamente los especialistas. Doctor, gracias. Muchísimas gracias, Fátima. Un saludo para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Nosotros tenemos más información. Nos vamos a ir con Humberto. Adelante, Humberto.